Una de las cosas importantes es que la pieza de abajo no se forme en pliegue. Entonces para ello lo que yo hago siempre es... Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo coser una manga con costura francesa. Ya hice un vídeo donde enseñaba cómo hacerla en una costura recta y normal, pero bueno, es verdad que a veces cuando tenemos que hacer una costura francesa en una prenda al completo, puede que tengamos que coserla de forma curva y entonces ahí ya entren las dudas. Pero no os preocupéis porque realmente es bastante sencillo. Si nunca lo habéis hecho, recomiendo que veáis ese vídeo y que primero practiquéis un poco en costura recta y ya veréis que con costura curva realmente no cambia gran cosa. Y como digo, voy a enseñar ya de paso a coserla directamente en la manga y además vamos a aprender cómo coser una manga pero con los costados abiertos. Este método es bastante sencillo de coser manga, pero no vale para todas, porque si la manga ya tiene un poquito de altura de copa, un poquito más pronunciada, hay que coserla de forma tradicional. Que también tengo un vídeo que realmente pertenece al Cose Conmigo de la chaqueta Jacqueline, en la sexta parte si no me equivoco, y ahí podéis ver cómo embeber y coser una manga, y en este método veremos cómo coser una manga con los hombros del cuerpo cosidos, pero los costados abiertos, tanto del cuerpo como de la manga. Pero solamente vale para coser mangas con la altura de copa, que es muy bajita, y además la curvatura es también muy suave, poco pronunciada, entonces sí se puede hacer. Y nada, por último aprovecho para decirte que este vídeo lo grabé aprovechando el proceso de confección de fotografía que siempre hago para los ebooks de Crea tu Moda. Este proyecto es una camisa que va a ser la camisa 80 Summer, que va a estar en la web de ACF Studio, pero bueno, será de aquí a un tiempo. Y nada, te dejo viendo el vídeo. Bueno, pues para coser la manga con costura francesa tenemos que tener en cuenta, primero de todo, que la costura francesa se hace en tejidos que son muy finitos, como por ejemplo este de aquí que yo estoy usando, que es un crepe. También vale para seda, para gasa, para tejidos con ciertas transparencias, encajes, etc. Entonces la manga que nosotros utilizamos para este tipo de proyectos suele ser una manga con una altura de copa baja, y fijaos cómo el dibujo de la copa es muy suave, la curva es muy suave, y la vamos a coser abierta. Esto es otra forma de coser mangas, pero como digo, si vuestra copa es un poquito más alta o simplemente la queréis coser como una manga convencional, también os vale. Pero bueno, yo la voy a coser así porque el proyecto así lo requiere. Además, esto es un fragmento para uno de los ebooks de Crea tu Moda, y he decidido hacer este tutorial porque sé que es algo que muchos tenéis dudas, porque una costura francesa en recta pues se hace realmente bastante sencillo, pero el problema que tenemos es cuando ya nos meten curvas, sobre todo en este caso que tenemos una curva cóncava, que sería la manga, es decir, que la curva va como hacia afuera, y una convexa, que sería la sisa, es decir, que la curva va hacia adentro. Eso, bueno, realmente es lo de menos. Lo importante es saber que cada curva es diferente. Aunque la curva de los extremos de la manga sí es más similar a la sisa. Bueno, primero de todo es que, como toda costura francesa, primero tenemos que enfrentar el revés con el revés. En esta ocasión el tejido es prácticamente igual por ambos lados, pero bueno, este sería el revés y este el revés de la otra tela. Y yo lo que hago siempre es que marco con papel de calco, aunque no sé si se va a apreciar muy bien, por dónde van a ir las costuras, ¿vale? Lo hago así para que después me queden perfectas, tanto en la sisa como en la manga. Esas son las marcas que tenemos que hacer coincidir. Vamos a enfrentar revés contra revés, que eso creo que es algo que ya sabréis, porque si vais a hacer una manga supongo que sabréis una francesa normal. Lo primero que vamos a hacer es enfrentar los puntos de encuentro, como son el piquete. Aquí lo tengo marcado, el piquete de centro, que es el centro de la manga, la costura del hombro, que también es francesa recta. Y aquí, como tenemos el revés, podemos ver bien por dónde pasaría la marca de costura. Y como digo, si os cuesta mucho verlo bien o lo que sea, no os preocupéis, porque después realmente cuando vayamos a dar vuelta vamos a tener la marca y
Y ahora mismo sobre todo lo que importa es alinear bien los bordes. Hacemos coincidir también los piquetes del delantero, el piquete de la espalda y también los puntos de los costados, digamos donde acaba la sisa y empieza el costado, tanto de la manga como del cuerpo. Y también el otro costado. Vale, ahora una vez que tenemos los piquetes unidos con los alfileres, que son, como digo, los puntos de encuentro, como hacemos para cualquier manga, vamos a unir el resto de las costuras. Y bueno, como he comentado, yo al marcar con papel de calco por dónde van a ir las costuras, pues simplemente voy a ver hasta dónde me permite ver, abriendo un poquito la manga por el revés, y donde caiga bien, pues ahí lo colocamos, básicamente alineándolo. Y otra de las cosas que hago es mantener la pieza así estirada, bueno, no estirada como tal, sino como si estuviera cosida, para evitar como ciertas ondas que a veces se hacen, y coloco el alfiler justo donde, en algún punto en el que caiga bien. Como digo, va a haber algunos espacios donde no podamos abrir bien porque ya estén sujetos, así que simplemente vamos siguiendo donde están los demás y colocamos ahí el alfiler, porque al final también lo que importa es que los bordes queden más o menos parejos. Esta parte, como digo, es la más fácil de alinear porque son muy similares a ambos lados. Voy a alinear esta de aquí y ahora vamos con la parte de la copa, la parte alta, que es donde probablemente os cueste un poco más. Bueno, pues ya he terminado de alfilerear y ahora vamos con la parte superior de la copa. Una cosa que no he comentado, pero bueno, la he dado un poco por hecho porque, como digo, al final la costura francesa es la misma, solo que en esta ocasión pues tenemos la curva. Y es que para que nos quede bien tenemos que dejar un margen de 1,5 cm. Yo normalmente en copas de manga de este tipo y en sisa suelo dejar 1, pero en esta ocasión, pues como digo, es importante dejarle 1,5 cm siempre que vaya a hacer una costura francesa, para poder tener ahí margen de maniobra, ya que siempre hacemos primero una costura y después envolvemos y hacemos otra. Entonces, si dejamos 1, tenemos muy poca medida y nos va a quedar muy estrecho, que bueno, si os gusta estrecho también lo podéis hacer. Bueno, para esta parte, que en realidad tiene la misma medida, simplemente es ir teniendo un poquito de paciencia. Voy a colocar aquí el primer alfiler, por ejemplo, como digo, también haciendo coincidir bien las marcas de costura. Que ya digo, si no os quedan las marcas justas, perfectas, no pasa nada, porque realmente por ahí no vamos a coser nada de manera definitiva. Y esta parte de aquí que se forma como más honda, bueno, simplemente es cuestión de ir amoldando bien los alfileres, digamos la marca, a la forma. Es decir, hay que probar varias veces el alfiler porque no siempre cae justo donde tiene que ir. Y a veces lo que hago es que cojo así, con los dedos, pincho la parte que se forma como más honda y aplasto con la aguja, y ahí es donde me debería de quedar. Que después yo siempre ando rectificando porque a lo mejor me hace mucha onda y tengo que quitar un alfiler y ponerlo en otro lado. ¿Vale? Hay que ir como aplastando la onda, porque al final, como digo, no deja de ser una curva de un tipo juntándola con otra de otro tipo, entonces requiere su tiempo. En el caso de una manga que lleva embebido, esta no lleva nada de embebido, por lo tanto tiene la misma medida lo que es la curva de la copa con la de la sisa. Es mucho más fácil porque el embebido precisamente ayuda a que la curva de la... lo voy a cambiar. A que la curva de la manga se adapte bien a la curva de la sisa. Pero claro, en esos casos también solemos estar con una manga que tiene una altura de copa bastante más alta, la curva más pronunciada.
Aquí la manga es más suave y aún así fijaos que cuesta un poquito. Pero bueno, también podéis hacer una manga con una altura de copa mucho más baja para que os dé una curva muchísimo más suave. Pero fijaos como ahora las ondas se van como desapareciendo, aunque parezca que es mayor la cantidad. Y también os digo que poner alfileres todos los que necesitéis. Alfileres también ayuda a que se reparta bien el tejido. Vale, ya lo tendríamos y ahora vamos con este lado, que sería de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta también que aquí el margen del hombro lo pisemos hacia la espalda. También os digo que lo que es la parte de la curva se vaya adaptando a la sisa, al lugar, es decir, que cuando coloque un alfiler no vayáis tirando la tela así, porque entonces ahí sí que se va a formar un sobrante y básicamente es repartirlo. Y bueno, ya tenemos toda la manga con los alfileres puestos. Fijaos que es cuestión simplemente de ir adaptando bien la curva. Y ahora vamos a coser con pespunte recto de borde a borde. Y vamos a pasarlo más o menos a medio centímetro del borde, ¿vale? Que por cierto además estoy estrenando tijera. Lo enseño porque me hace mucha ilusión. En rosa, preciosa. Y nada, ya necesitaba una tijera nueva y esta es perfecta, aunque para los tejidos finitos sigo utilizando la que he tenido siempre. Bueno, y esto al igual que cualquier costura francesa, primero vamos a coser a medio centímetro. A veces también podemos coser a 1 centímetro del borde para dejar un margen de costura de medio centímetro, pero como lo veo muy justo esa medida, yo lo voy a hacer a medio y así obtener un margen de costura en total de 1 centímetro aproximadamente. Y bueno, vamos a seguir la marca, voy a ver cuánto hay y bueno, simplemente veo hasta dónde llega el medio, que llega más o menos hasta aquí, hasta el inicio de estos dientes de aquí, así que me voy a guiar por esa parte de ahí y lo importante es coger bien ambas telas. Lo coloco y voy a empezar siempre, empiezo un poquitín hacia adelante para que la costura no se enganche. Y rematando al inicio y al final vamos a coser. Por aquí va a ser bastante sencillo coser y ahora ya en la parte curva pues vamos a detenernos. Una de las cosas importantes es que la pieza de abajo no se forme en pliegue. Entonces para ello lo que yo hago siempre es con la otra mano, ¿vale? Con la izquierda la voy a ir sujetando, pegando como pequeños tironcitos. Y con esta voy a ir aplanando un poco, asegurándome que no se hagan pliegue. Esta parte de aquí, como digo, si veis que se mantiene bien la forma, pues no hace falta, pero sobre todo va a ser en la otra curva. Y con esta mano también vamos guiando, así, fijaos, ambas piezas, porque como al ser curva no podemos ir en recto, ¿vale? No vamos a coser en recto como hacemos siempre. La curva si va para acá, yo tengo que partir de aquí, ¿vale? Tengo que ir poniendo la pieza así, a su ser. Este es el mejor truco que os puedo dar para evitar que se os formen pliegues. Y tirar también de aquí, de donde veáis, básicamente para que las telas estén bien planitas. Decía lo de dirigir la pieza de abajo, porque si no lo hacemos se puede empezar a acumular la tela, porque no va yendo, digamos, no va siguiendo la curva, va como a su bola. Entonces, como digo, se puede acumular la tela y ahí entonces sí que vamos a tener pliegues. Tenemos que ir dirigiéndola muy bien. Aquí ya empezamos la otra curva. Simplemente, bueno, podemos dirigirnos, en esta ocasión la vamos poniendo hacia aquí. Es la mejor manera para que la tela vaya quedando más estiradita. Y con cuidado, esto es tener paciencia, ¿vale? Si veis que eso puede formar algún pliegue, clavamos la aguja, levantamos y lo aplanamos un poquito con el dedo. De todas formas, si se os forma algún pliegue, después simplemente se lo podéis corregir ese pliegue en concreto
o como la costura va a ir embolsada, pues bueno, yo no le suelo dar mucha importancia en esta primera costura. ¿Vale? En esta, como veis que ahora la tela se me está yendo para acá, esto es para poder seguir bien la forma. Si yo coso en recto, fijaos, si yo coso como de forma convencional, aquí se me empieza a formar unos pliegues y si yo sigo la costura, ahí sí que se va a formar. Mientras que si hago así, siguiendo la formita, se va aplanando. Bueno, pues ya la he cosido y le he pasado la plancha para sentar costuras. Y ahora lo que hacemos es envolverla, al igual que hacíamos la costura francesa normal. Y ya tendríamos por aquí la marca de costura, por ambos lados. Ya ahora simplemente es cuestión de hacer coincidir ambas marcas de forma convencional, ¿vale? Ahora sí, como una costura normal y corriente. Para poder abrir bien las costuras, yo lo que hago siempre es con los dedos frotar un poquito así para que salga bien, que tiene que quedar bien definida. Y volvemos a hacer coincidir los puntos de encuentro, como puede ser el costado, los piquetes. Aquí tenemos el piquete del delantero, de la parte delantera de la manga. Y aquí va a ser mucho más fácil hacerlo coincidir porque estamos ya viendo la costura. Por las zonas más de la curva más pronunciada de la copa, podemos poner la mano por el otro lado y sacar bien la costura. Y otra de las dudas que mucha gente tiene es si hay que hacer algunos cortes, las curvas. Yo no lo hago, ¿vale? No hace falta realmente. Pero si veis que os cuesta de que se forme bien la curva, y los cortes, los podéis hacer. Y otra cosa que tampoco he hecho ha sido reducir costura. Normalmente las costuras francesas se reduce la costura. Si veis que tenéis que hacerlo, que cuando envolvéis la costura, que eso es importante, por supuesto, una vez que hagamos coincidir ambas costuras, podemos colocarla de forma provisional, así, y ver si se aprecia o no. Si veis que eso es que queda visible, la reducís, pero por lo general en esta ocasión no va a hacer falta porque habíamos dejado medio centímetro de margen desde la costura hacia el borde y ahora aquí estoy envolviendo con 1 centímetro, o sea que queda envuelto. Aún así hay zonas donde a lo mejor hemos cosido de más y sí que tengamos que reducir. Yo por ejemplo voy a reducir aquí en esta parte, porque también muchas veces cuando cortamos, como cortamos la manga por un lado y la sisa por otro, puede que una sea un poquito más grande que la otra. Entonces bueno, esta parte de aquí sí que la voy a reducir, pero un poquito, tampoco hace falta mucho, lo justo para que no la pille. También me aseguro que donde he colocado aquí alfileres tampoco pase la costura. Y bueno, ya alfilerado los puntos de encuentro y ahora simplemente vamos a unir el resto como ya habíamos hecho anteriormente. Esta parte la voy a saltar un poco porque realmente es bastante sencilla. Simplemente vamos como en toda la costura, abriendo así un poquito. Y como esta parte inferior de la copa de la manga es muy similar a la sisa, pues lo vamos a tener más fácil hacerlo coincidir. Bueno, ya he unido con alfileres la parte baja de la copa y ahora vamos a ir con la parte superior, que es la parte más curva. Y aquí, bueno, como ya tenemos la costura hecha, o sea, la costura anterior, lo vamos a tener más fácil porque digamos lo que es el reparto de la curva de la manga ya está hecha. Entonces simplemente ahora es hacer coincidir ambas marcas de costura, aunque aún así hay que tener cuidadito porque no deja de ser una pieza, una parte que al ser curvas opuestas pues se puede formar todavía algún que otro pliegue. Vamos abriendo así con los deditos.
La clave aún así para este tipo de costura en una manga está a la hora de coser, más que de colocar los alfileres, porque a la hora de coser tenemos que ir dirigiendo bien las piezas, como hemos visto en la costura anterior, ir aplanando con los dedos, en fin, ese tipo de cosas, porque al final, quieras que no, la máquina arrastra la pieza y no entiende, simplemente arrastra, y si te tiene que llevar algún pliegue se lo lleva. Somos nosotros los que tenemos que estar pendientes a que quede bien. Vale, ya tenemos este lado de aquí. Fijaos que realmente una vez que lo hacéis no es tan complicado. Eso sí, os digo que este tipo de manga, para este tipo de tela y para este tipo de costura, es importante que no haya embebido. Ya lo he comentado, pero bueno, lo repito porque eso es importante. Si ya la manga lleva embebido y ya lleva, digamos, lo que es la manga, la curva de la manga más medida, o sea, centímetros de más en comparación a la sisa del cuerpo, ahí ya lo vamos a tener más complicado. Para eso es mejor que hagáis una manga convencional y ya está, o sea, con costura convencional. Bueno, y ahora que ya la tenemos alfilereada, fijaos que no hemos tardado nada, bastante sencillo. Vamos a coser, que ahí es donde tenemos que tener la precaución. Bueno, ahora vamos a coser ya siguiendo la costura definitiva. Yo, como digo, voy a seguir la marca de papel de calco, que va a estar como a 1 centímetro, como habíamos quitado medio, y empezamos desde el borde. Y aquí lo mismo. Fijaos cómo yo ya estoy poniendo la pieza, siguiendo la curva que va hacia este lado. Y así me aseguro que me quede plano. Aquí hay que tener más cuidado porque ya los pliegues si se nos hace, se marca ya la costura definitiva. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos aplanando también con los dedos, vamos con la pieza de abajo. También vamos pegando como tironcitos para que no se nos amontone y se nos formen arrugas. Bueno, pues ya he cosido. Nos aseguramos que no haya pliegue en la parte de abajo, porque como no la veíamos. Y ahora simplemente vamos a planchar las costuras, ¿vale? Esta parte que es más curvita, pues bueno, simplemente la ponemos en el pico de la plancha o en un brazo de sastre. Y ya después lo que hacemos es volcar las costuras hacia la parte del cuerpo, porque esto es una camisa así tipo oversize y le vamos a pasar después una costura. Pero bueno, en condiciones normales a mí me gusta volcarla hacia la manga, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así. Y bueno, ya he planchado los márgenes de costura hacia el costado. Aunque es crepe, no queda muy fija la costura, pero bueno, da igual porque, como digo, ahora vamos a pasar un pespunte. Bueno, una vez planchado vamos a separar ambas piezas. Aquí tengo la manga, aquí el cuerpo, y volcando el margen hacia el cuerpo, aunque lo hayamos planchado, esta tela al ser finita no se mantiene muy fija. Lo que vamos a hacer es irnos hacia el derecho para pasar un pespunte. Lo vamos a hacer por el derecho para controlar que nos quede bien, que nos vaya quedando bien parejita la costura, y procurando siempre que el margen vaya volcado. Con esa costura lo que hacemos es fijar el margen de costura a lo que es el cuerpo. Esto es una costura muy típica en este tipo de camisas, cazadoras, chaquetas más tipo, digamos, de acabado informal. Y bueno, vamos a coser asegurándonos que el margen quede donde tiene que ir y que el pespunte lo vaya cosiendo. Lo que vamos a hacer es medir cuánto va a tener de ancho, ¿vale? Va a depender también del margen.
podemos usar, yo en esta ocasión voy a usar el borde del prensatelas que vaya por la costura, digamos por esta, la de unión, y la aguja pues quedará más o menos como a medio centímetro. Como tenemos 1 centímetro de margen, pues es suficiente, pero como digo, lo vais haciendo en función del ancho que tengáis. Y la clave aquí es ir abriendo bien ambas piezas y también ir dirigiendo, ¿vale? Porque aquí sobre todo donde se nos puede formar algún pliegue, entonces tenemos que ir, al igual que hemos estado haciendo en anteriores ocasiones, ir abriendo muy bien. Con los dedos también nos vamos ayudando para aplanar la costura y dirigiendo la pieza, fijaos, hacia el lado que corresponda. Lo importante aquí es que el margen también vaya quedando sujeto. Bueno, pues ya tenemos la costura hecha, la tenemos planchada y ya nos quedaría de forma definitiva por ambos lados. Este sería al revés y por aquí tenemos el derecho. Fíjate que quede bien pulida. Si quieres un acabado más formal o para otro tipo de prenda, pues este paso te lo puedes saltar. Y ya después simplemente para cerrar la manga con este método, pues unimos los costados. ¿Vale? También haríamos francesa, pero bueno, como el costado es recto, pues no hay mucho problema. Coseríamos el costado del cuerpo con la manga y ya estaría, ¿vale? Ese paso ya, pues bueno, no lo voy a mostrar porque en este vídeo lo importante es la curva, la parte curva para una manga. Así que nada, cuando lo tenga acabado, pues te enseño fotos y vídeos de cómo ha quedado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, te invito a que me escribas en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.